Hoy le tengo una muy mala noticia. La realidad en las calles de Venezuela sigue siendo muy peligrosa. Bandas como el Tren de Aragua no han desaparecido. Hola, les saluda Alejandro Marcano Santelli y esto es Sin Filtro, por aquí, por Univista TV. Venezuela sigue siendo tan peligrosa como lo era hasta el 3 de enero. Ellos me mataron a mi hermano y después yo fui por venganza, los encontré ahí mismo, Medellín ahí, 14 años ahí. Pero los encontraste y los Los apuñalaste. encontré y los maté a los dos. Este testimonio no es solo una historia aislada. ¿Te arrepientes de lo que hiciste? Sí me arrepiento, Yeah. perdí todo, perdí mi familia, perdí mis hijos, perdí todo. Pero gracias a Dios, con la bendición me voy reintegrando a la sociedad poco a poco con la ayuda de ustedes y la ayuda de TikTok y lo hacemos real. No les estamos presentando fragmentos de una película, es la realidad de un país donde el Estado dejó de funcionar hace mucho. No quiero entrar mucho en detalle, pero si planeaste mucho cómo matarlos, pues cómo fue la situación. Entonces, Eso fue fácil, preciso, chocaron, lo busqué y lo acribillé. Aquí no se muere uno dos veces, aquí se muere una sola vez. Aquí no estamos para estar perdonando a nadie. Aquí vemos puros paquistanes, puros criminales. ¿Qué pasa? Cuando tú eliges el camino mal, tienes que saberlo hacer, porque si lo eliges mal, tampoco estoy arrepentido, pero si vuelven a nacer, los vuelvo a matar. Este material audiovisual fue grabado por un influencer polaco, Mr. Triper, quien se autodescribe como un viajero extremo y amante del riesgo. En realidad, este trabajo no lo pudiéramos hacer periodistas y menos cualquier cadena de televisión local o extranjera. El riesgo sería muy elevado. Ellos no tienen control de esos grupos. Esos grupos los maneja Diosdado Cabello. Él es el que tiene el control de todos esos grupos irregulares. No lo tiene Daisy Rodríguez ni lo tiene Padrino López. La realidad es esa. Esos grupos obedecen a Diosdado Cabello Rondón. El problema más grande que tiene Venezuela ahorita es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello tiene que ir preso por genocida, por violador de derechos humanos, por delincuente, por corrupto, por asesino. Mario de Nigris es un activista y dirigente social venezolano que conoció esa realidad de cerca. Hoy está en el exilio por oponerse al chavismo. Insiste en recordarle a Estados Unidos y a Trump que quien maneja esta red criminal sigue siendo Diosdado Cabello. A mí me mandaron hasta a secuestrar en el territorio colombiano, donde yo, gracias a Dios, no llegué a esa reunión, pero los que estaban en esa reunión los durmieron y lo pasaron para el territorio venezolano. Entonces, aquí no ha cambiado nada. Ojalá que este embajador que llega venga a poner orden en un país que la criminalidad sigue gobernando. Los violadores de derechos humanos siguen gobernando el país y es muy lamentable que eso siga ocurriendo. Estados Unidos acaba de cambiar a Laura Dogu por John Barrett. Barrett, aseguran, no es cualquier funcionario, es un diplomático de carrera con más de 20 años trabajando en escenarios complejos. Según su perfil laboral, no llegó a Venezuela a improvisar, llegó para ejecutar. Sí le agradecemos a los americanos. Agradecemos ¿por qué? Porque se llevaron lo que tenían que llevar y ahora les queda todavía. Y el pueblo tiene una esperanza. La salida de Dogu y la entrada de Barrett no es un simple relevo diplomático. Estados Unidos está comprendiendo perfectamente que el problema interno en Venezuela no está resuelto. ¿Tren de Aragua todavía funciona aquí? Ya todos murieron. They're all dead. Eso se desvaneció. El gobierno hizo una limpieza a nivel nacional. Todos murieron. El que falló, falló. Y el que quedó, quedó. Entonces, la pregunta es inevitable. ¿Estados Unidos va a observar o a intervenir en el orden real de la calle? En esta primera fase han tenido que trabajar con el chavismo, porque no tenían otro actor de confianza. La falsa oposición resultó defectuosa y han tenido que trabajar para la estabilización con el individuo Diosdado Cabello. Aunque no nos guste, él se ha encargado de mantener la paz en Venezuela. Siendo ministro de Interior y Justicia, ha hecho la tarea que le han encomendado. No embochinchar al país y tener a los colectivos y a las Fuerzas Armadas aseguradas.
El Tren de Aragua, la peligrosa banda criminal ya conocida por su maldad y alcance a nivel mundial, no se extinguió, su estructura sigue viva. Hoy en día opera con pequeñas células en fragmentos, en redes difíciles de rastrear. Pero el índice de, como quien dice, del peligro, de la cuestión de así del malandreo, la broma, el petare, ya ha bajado bastante. Ha bajado un poco y ya es disminuido. ¿Me entiendes? Ya tú a cualquier hora puedes estar por ahí y bueno, la gente normal. Notamos que estamos lejos de describir que haya lo que entre comillas pudiera llamarse normalidad en las calles de Venezuela. Lo que muchos describen coincide con una especie de adaptación a una realidad peligrosa. La policía viene a racatear siempre a la gente, lo que hacen es racatear a la gente, pidiéndole real por todo. Entonces la policía, la seguridad en verdad no sirve. La policía no sirve. Hay muchos nombres que todavía resuenan en los venezolanos por su legado de maldad. Uno de esos casos es el del tal Wilexis, quien fue un PRAM. El término PRAM viene del argot carcelario y significa algo así como líder máximo del crimen dentro del penal. El Tren de Aragua es una megabanda criminal que nació justamente en ese sistema de cárceles controladas por los pranes. Wilexis fue uno de los más poderosos líderes de Petare, el barrio más grande de Caracas, y lo controló durante años con una estructura armada propia. Imponía normas, manejaba el territorio y representaba un poder paralelo dentro del barrio. Fue abatido en enero del 2025 en un operativo policial, pero su caída no eliminó el problema. Las bandas siguen activas y fragmentadas. Okay. Era uno de los barrios más peligrosos cuando estaba Wilexis, pero ahora ya todo ha cambiado. Todo esto es Palo Verde, todo ha cambiado en esa zona, ya hay cuerpos policiales y el índice delictivo de lo que es la criminalidad ya ha bajado. Sí la hay porque como todo país, pero ha bajado. Ya hay más presencia de policía. Ese momento coincidió con la internacionalización del Tren de Aragua, que llegó a bocas del propio presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Well, this is a time of war because Biden allowed millions of people, many of them criminals, many of them at the highest level. They emptied jails out. Other nations emptied their jails into the United States. That's an invasion. And these are criminals, many, many criminals, murderers, drug dealers at the highest level, drug lords, people from mental institutions. That's an invasion. They invaded our country. So this isn't, in that sense, this is war. In many respects, it's more dangerous than war because, you know, in war they have uniforms. You know who you're shooting at. You know who you're going after. These are people that came out, they're walking our streets. We have thousands of murderers. Solo escuchar el nombre del Tren de Aragua genera mucho miedo. And I heard that many gang members go to United States because it's better money. Dice que muchos de las pandillas han ido a Estados Unidos porque hay mucho más dinero, ¿sí? Sí, muchos han emigrado. ¿Sí? Muchos han emigrado por el tema también de la persecución y de buscar adquirir y expandir. Okay. Y han salido. He said, yeah, of course, many has, left the country. No solamente a Estados Unidos, a muchos países. El problema dentro de Venezuela no está controlado y definitivamente pareciera estar lejos de extinguirse. Y lo vivió en carne propia este influencer polaco. Polonia, no. Inesperadamente, a lo lejos vi a un hombre con pasamontañas. Nos ordenó apagar la cámara y empezó a registrarnos con nerviosismo. Al poco rato aparecieron otros más, que nos obligaron a ir con ellos. Okay, no. Yeah. No problem. No? Yeah, don't be afraid. Just be normal, you know? Ah, okay. Don't be scared. Relax. If you want to start asking something, you can okay. Can ask we talk? him. Yeah. And you live all your life here? ¿Has vivido toda tu vida aquí?
Sí. Sí. And do you want to move from here? ¿Te gustaría vivir en otro lado? No. No. Bien. Él está, Todo he's bien, good. Yeah. todo bien. Eso que acabamos de ver fue el secuestro en medio de su recorrido en lo más alto de ese peligroso barrio caraqueño de Petare. Al final, pagando, pudo salvar su pellejo y seguir grabando este testimonio. But what do you think about people from Caracas, where they live in a rich area? Look, he's rich. Okay. So, what do you think about people who live in a rich area of Caracas? Le quito todo. He's saying he's gonna take it all. Yeah? Todo. Yo también necesito money. Hay zonas donde la gente ya sabe cómo moverse, a qué hora salir, por dónde pasar y sobre todo por dónde no meterse. Antes tenían miedo de hablar, antes le daba miedo hablar. Claro, mucho Sí, miedo. sí. Ahora es menos, pero Much. la vaina está más o menos igual, pero ahora no es tanto como antes. Antes no podías hablar porque estabas preso. En Caracas hoy, no todo el mundo vive la misma ciudad. Venezuela, la casa, esto es real, esto es el bloque. Estamos lo que estamos y somos lo que somos. Este es mi barrio y por eso improviso y siempre me asomo. Así lo hago y de tono. Este es el San José. Vuelvo y te repito, Johnny Rack en San José. Otra vez, para que vean una película, en una serie ni vaina que hablan feo y vaina pues que ridícula. Hay muchos que dicen que hay un artículo, pero nosotros somos vieja escuela, no somos ridículos. Muchos hablan mucho, pendiente, mi hermano, yo mismo me escucho. Yo sigo así en el barrio, donde muchos me quieren ver en un escenario, en una rima, en una tarima. Estados Unidos ejecutó la operación Resolución Absoluta y anunció desde el 3 de enero que iba a dirigir la transición en Venezuela y se planteó una fase inicial de control, estabilización y seguridad interna. De las cosas positivas que podemos hablar es que se liberaron presos políticos, alrededor de 600 presos. Todavía faltan, y faltan lo más importante, los presos políticos militares. También se hizo una remoción de todo el alto mando militar. Ya no es Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa. Lo pusieron a hacer agricultura, ya que quedó en evidencia de que estaba subordinado al intervencionismo cubano. Para que las cosas sigan cambiando en Venezuela, muchos esperan golpes más duros contra figuras claves del poder, pero esto no es una caída rápida, es un proceso lento, calculado y, según lo que se ve, inevitable. Soy Alejandro Marcano Santelli y esto fue Sin Filtro por Univista TV. Hasta la próxima. Miami despierta y donde hay retos, también hay quien te protege. Después de un alza histórica en los seguros en los últimos años, asegurar un auto se convirtió en un reto. Los seguros de auto han bajado. Nuestro trabajo es asegurarlos, porque Univista Insurance trabaja para usted. Univista Insurance, protegiendo Miami, protegiéndote a ti.